Bueno, buenas noches. Creo que hoy es ya el programa número 51. Estoy viendo apenas si se escucha la música. Mire, siempre le quiero poner fondo musical, pero no sé por qué no se puede. Ay, se volvió a caer. En fin, vamos a comenzar. Hoy es 23 de marzo de 2026. Son las 10 de la noche y 3 minutos. El día de hoy vamos a hablar de Anatoly Motzkin y del doctor Stanzler. Quería hablar sobre de Anatoly, pero vamos a hablar del doctor Tansker también. No son asesinos seriales en sí, sino que personas perturbadas, podría decirse, ¿no? Con problemas mentales graves. Pero es un caso que apasiona a la criminología. Vamos a analizarlo también, ¿por qué no? Y sin más preámbulo, pasamos al expediente de Moxbin. No me cuesta, se me pica todavía la garganta. El caso de las muñecas de Anatoly Moxbin. Pasamos tres Anatoly ya. Anatoly Slivko, el asesino de niños, a Anatoly Onoprienko, la bestia o Terminator, Anatoly Mosbin. Anatoly Mosbin no era el típico agresor desorganizado, era un erudito de alto nivel, lingüista con dominio de 13 idiomas, historiador especializado en estudios celtas y reconocido experto en necropolítica, el estudio de los cementerios. Su coeficiente intelectual era excepcionalmente alto, lo que le permitió operar bajo el radar de las autoridades de Nizhny Novgorod, Rusia, durante décadas. La escena del crimen, el Museo del Horror. En 2011, tras una investigación por profanación de tumbas que inicialmente se atribuyó a grupos extremistas, la policía allanó el apartamento de Mosby. Lo que encontraron no era una vivienda, sino una galería macabra. Hallazgos: 26 cuerpos de niñas y adolescentes, edades entre 3 y 15 años, momificados. El proceso: Mosby extraía los cadáveres de los cementerios locales. En su casa, secaba los cuerpos utilizando una mezcla de sal y bicarbonato de sodio. Antropomorfismo: no veía los cuerpos como despojos, sino como muñecas. Les colocaba máscaras de cera o papel maché, ojos de vidrio, pelucas y ropa colorida. En algunos casos, instalaba mecanismos musicales dentro de las cajas torácicas para que cantaran cuando él las tocaba. Análisis criminológico y motivación. A diferencia de los asesinos seriales necrófilos convencionales, Mosby no asesinaba a sus víctimas, las rescataba de la muerte. La delusión del Salvador. Mosby afirmaba que estaba esperando que la ciencia encontrara una forma de resucitar a los muertos. Mientras tanto, él les daba una segunda vida, celebrando sus cumpleaños y organizando fiestas de té con ellas. El trauma de origen. En su confesión, relató un evento de su infancia a los 13 años, donde fue obligado por adultos a besar el rostro de una niña muerta de 11 años en un funeral. Este evento marcó una fijación irreversible con los cadáveres femeninos jóvenes. Justificación pseudocientífica. Utilizaba su vasto conocimiento en ocultismo y rituales antiguos para justificar sus actos, alegando que dormía sobre las tumbas para escuchar si las niñas querían ser llevadas a su casa. Diagnóstico forense y estatus legal. El caso es un ejemplo paradigmático de esquizofrenia paranoide. Inimputabilidad. Los tribunales rusos determinaron que Mosbin no era penalmente responsable debido a su estado mental. No fue enviado a prisión, sino a un hospital psiquiátrico de alta seguridad.
Peligrosidad. A pesar de múltiples intentos de su defensa por obtener la libertad ambulatoria, los peritajes psiquiátricos han mantenido de forma sistemática que su fijación con los muertos es incurable y que reincidiría de inmediato si fuera liberado. Anatoly Mosvin representa la necrofilia no agresiva, llevada al extremo del delirio. No buscaba el dolor, buscaba la compañía eterna. Su caso es una advertencia sobre cómo la inteligencia superior, cuando se fragmenta por una psicosis profunda, puede construir realidades paralelas donde la línea entre la devoción y la profanación desaparece por completo. El proceso de reanimación o la momificación artesanal. Mosvin no solo desenterraba cuerpos, lo sometía a un proceso de taxidermia humana, que él mismo perfeccionó durante el estudio de textos antiguos y química básica. Deshidratación química. Utilizaba una mezcla saturada de sal común y bicarbonato de sodio, rellenaba las cavidades corporales con estas sales para absorber la humedad y detener la putrefacción orgánica. Refuerzo estructural. Debido a que los cuerpos perdían volumen al secarse, Mosvin insertaba pedazos de tela, algodón y papel dentro de las cajas torácicas y las cuencas oculares para recuperar la forma humana. La capa estética. Para ocultar la piel momificada que se torna oscura y apergaminada, cubría los ojos y manos con máscaras de cera o capas de papel maché pintadas. Luego aplicaba maquillaje real para darles apariencia viva. El componente tecnológico, las muñecas parlantes. Lo que más impactó a los peritos forenses fue la interactividad. Mosvin quería que sus hijas, como las llamaba, se comunicaran. Cajas de música. En el interior de los pechos de varios cadáveres instaló mecanismos de cajas musicales recuperadas de juguetes. Al abrazar o presionar el cuerpo, el cadáver emitía sonidos o canciones infantiles. Registros y archivos. Mosvin llevaba un diario detallado para cada cuerpo. Tenía fichas técnicas donde anotaba la fecha de exhumación, la historia de vida de la niña, recabada de lápidas y noticias, y las instrucciones sobre cómo celebrar su próximo cumpleaños. Logística de exhumación. El susurrador de tumbas. Su método de selección no era al azar, lo cual revela un rasgo de delirio místico selectivo. Ritual de selección. Mosvin pasaba noches enteras durmiendo sobre las tumbas, afirmaba que establecía un contacto telepático con la difunta. Si sentía que la niña aceptaba irse con él, procedía a la exhumación. Eficiencia operativa. Al ser un experto en cementerios, conocía los horarios de las rondas de vigilancia, cavaba con una precisión quirúrgica para no levantar sospechas, a menudo restaurando la superficie de la tumba para que pareciera intacta tras el robo. Perfil psicológico. El Pigmalión necrófilo. Desde la criminología, Mosvin encaja en un cuadro de necrofilia fetichista no homicida, pero con un fuerte componente de trastorno de identidad disociativo. Negación de la muerte. Para él, el estado de cadáver era una enfermedad temporal. Su comportamiento es una extensión del mito de Pigmalión, el creador que se enamora de su obra y busca dotarla de vida. Ausencia de móvil sexual. Es crucial notar que, según los informes forenses rusos, no se hallaron evidencias de abuso sexual en los cuerpos. Su motivación era puramente emocional y de compañía, lo que lo hace un espécimen clínico extremadamente raro. El legado en la seguridad rusa. El caso provocó un escándalo sobre la vulnerabilidad de los cementerios estatales. Se descubrió que Mosvin había profanado más de 150 tumbas, aunque solo conservó 26 cuerpos en su hogar. Esto llevó a una reforma en la vigilancia de las necrópolis en la región de Nizhny Novgorod y a un debate sobre los límites entre la genialidad académica y la psicosis extrema.
Ahora vamos a hablar del perturbador caso del doctor Karl Stanzler, también conocido como el conde Karl von Cosel, y su obsesión con Elena Helen Milagro de Hoyos. Si el caso de Mosvin les parece una colección, el de Tanzler es el retrato de una monomanía romántica necrófila que duró 7 años bajo el sol de Key West, Florida. Nos pasamos esta vez al continente americano para hablar acerca del doctor Tanzler. Me voy a tomar un poco de agua, permítanme. Expediente: El eterno amor del doctor Tanzler. En 1930, Tanzler, un radiólogo alemán de unos 50 años que trabajaba en el Marine Hospital de Key West, conoció a Elena de Hoyos, una joven cubana de 21 años que padecía tuberculosis, una sentencia de muerte en esa época. Tanzler, un hombre delirante que afirmaba tener visiones de sus ancestros, se convenció que Elena era la mujer de cabellos negros que su abuela le había prometido en sueños. La muerte no fue el fin. Elena murió en 1931. Tanzler, con el permiso de la familia, a quienes manipuló con su estatus de médico, construyó un sofisticado mausoleo para ella. Lo que la familia no sabía es que él tenía la única llave. Durante 2 años, Tanzler visitó el cuerpo cada noche hasta que en 1933 decidió que el mausoleo no era suficiente, robó el cadáver y lo llevó a su casa. Suena como Bodas Negras, ¿no? El poema de Bodas Negras. La reconstrucción de la amada. A diferencia de las niñas de Mosbin, que eran tratadas como juguetes, Tanzler intentó recrear a su esposa. El estado de descomposición era avanzado, por lo que aplicó técnicas de ingeniería macabra. Estructura: unió los huesos con cables de piano y perchas para mantener el esqueleto íntegro. Piel: reemplazó la piel putrefacta con tela de seda empapada en cera y yeso. Rostro: colocó ojos de vidrio en las cuencas vacías y fabricó una peluca con el propio cabello de Elena que su madre le había regalado años atrás. Control de olores: para combatir el hedor de la carne en descomposición, utilizaba cantidades industriales de perfume, desinfectantes y agentes preservantes. Preservación de la cavidad: rellenó el torso con trapos y seda para que el cuerpo mantuviera una forma humana redondeada. Vida doméstica con un cadáver. Tanzler vivió con el cuerpo de Elena durante 7 años. Dormía con ella en su cama, le compraba ropa fina, joyas y le servía la cena. Incluso instaló un sistema de poleas para que al moverla pareciera que ella estaba viva. En el ámbito criminológico, este es un caso de necrofilia genuina fusionada con un delirio psicótico de negación. El desenlace y el espectáculo grotesco. En 1940, los rumores llegaron a la hermana de Elena, quien irrumpió en la casa de Tanzler y encontró el muñeco de cera en la cama. El doctor Tanzler fue arrestado, pero aquí ocurre el giro más extraño. El caso prescribió. Tanzler quedó libre porque el Instituto de Limitaciones por destrucción de tumbas había pasado. Lo más cínico: el cuerpo de Elena fue exhibido en una funeraria local y miles de personas pagaron entrada para ver la muñeca que el doctor había creado. Conclusión: mientras Mosvin coleccionaba hijas para paliar su soledad existencial, Tanzler buscaba un objeto sexual romántico, permanente. Ambos compartían la esquizotipia y una inteligencia técnica superior que utilizaron para desafiar la biología de la muerte.
Esto me hace pensar a mí que yo conocí a varios taxidermistas porque yo mismo soy taxidermista, ya hace como unos 15 años, 16 o más que no diseco ningún animal, que por cierto ya estaban muertos cuando me lo llevaba, pero había un señor que decía que él hacía como estatuas y lo que hacía era que precisamente una pasta de sal y agua, y en esta pasta de sal y agua disolvía bicarbonato y luego metía el ave en el bicarbonato, la sacaba y la posicionaba y ya quedaba en la posición que él quería. Era muy solicitado, por cierto, y entonces me parece bastante atinado que digan que utilizaba la pasta de sal, ¿no? Porque es una de las técnicas que parece curtiembre, que viene del curtido de las vacas, de la piel de vaca, pero así fue como se descubrió, porque el utilizar la sal para secar es una de las técnicas que se puede usar a la hora de la taxidermia. Cuando habla de rellenar, todos los cadáveres de taxidermia están rellenados con acerrín en este caso. Con animales se utiliza el acerrín, yo utilizo acerrín para que no apesten. Ya usa cuando lo usaba, pues, mejor dicho. Y también formaldehído, que ustedes conocen como formol, para evitar el mal olor. Entonces, me parece un caso excelente. Les conté el caso del búho con ojos de bebé el otro día también, ¿no? La historia del el cuento se lo narré. El segmento duelos de mentes necrófilas, porque siempre hacemos un versus. Bueno, lo hicimos con Camargo Barbosa versus Garavito. El origen del delirio, trauma versus destino. Mosbin, el coleccionista, su desviación tiene un ancla traumática infantil. El beso forzado a una niña muerta a los 13 años fracturó su psique. Su motivación es filial y protectora. Él no buscaba poseer, buscaba rescatar y curar a las niñas que la muerte se había llevado. Es un perfil de esquizofrenia paranoide pura. Tanzler, el amante, su motor es el narcisismo mesiánico. Él no fue traumatizado, él se creía elegido por visiones ancestrales. Su motivación es erótica y obsesiva. Para él, Elena era un objeto de su propiedad. Es un perfil de psicosis monomaníaca con rasgos de trastorno de personalidad delirante. La técnica. El científico contra el artesano. Mosbin trabajaba como un taxidermista de juguetes. Su enfoque era estético y lúdico. Usaba materiales ligeros, papel maché, cera, porque su objetivo era que las niñas jugaran y cantaran. No le importaba la estructura interna, tanto como la apariencia de muñeca. Tanzler trabajaba como un ingeniero anatómico, usó cables de piano para articulaciones y tubos para mantener la forma. Su obsesión era la funcionalidad del cuerpo. Quería que ella estuviera con él en la cama. Su técnica era cruda, pesada y funcional, diseñada para el contacto físico. Creo que les conté con lo del búho con ojos de bebé, que lo metieron a la refri, sus huesos se hicieron suaves y me tocó que utilizar alambre y hierro, pedazos de hierro, para crearle un esqueleto artificial. Pues bien, es lo mismo lo que hacía el doctor Tanzler, solo que de una forma totalmente torcida, no macabra. Aunque realmente la taxidermia es macabra ya de por sí. Es cruzar la frontera porque estamos trabajando con la muerte, ¿no? Pero en este caso con animales, como les digo, que hay mucho respeto en la taxidermia porque se preservan los animales como un recuerdo de personas que los amaban mucho. No hay crueldad, como les contaba, de que en El Salvador había gente que utilizaba una técnica con animales vivos, cuando se les inyecta el formol vivos, y los animales quedan de una vez tiesos, pero eso es totalmente macabro, malvado y psicótico. El vínculo con el objeto. Mosbin, desapego personal. Podía tener 26 cuerpos a la vez. Si un cuerpo se deterioraba demasiado, lo devolvía o lo reemplazaba. Las niñas eran intercambiables en su guardería macabra. Era una necrofilia colectiva. Tanzler, obsesión única, solo existía Elena. Pasó décadas obsesionado con una sola mujer. Incluso después de que le quitaran el cuerpo original, fabricó una muñeca de tamaño real con su máscara mortuoria para seguir viviendo con ella hasta el día de su muerte. Era una necrofilia monogámica. Reacción social y criminológica. Mosbin fue visto por la sociedad rusa como un monstruo intelectual. Su caso generó terror porque operaba en las sombras de una ciudad moderna, profanando la inocencia infantil. Se le considera un peligro público incurable.
Esto me recuerda cuando el doctor Ramón y Cajal decía que si uno se come un cerebro humano, puede llegar a adquirir mucho conocimiento. Realmente era un postulado nada más. Yo lo leí en la revista Duda Semanal. Yo leía esa revista mexicana Duda Semanal. Si ustedes pueden conseguirla, esa no se van a arrepentir. Em, de hecho, no sé por qué el caso de em, el doctor Tanzler me recuerda a la película Mosquito. Mosquito. Ay, tiene otro nombre la película. Que es de un profanador de tumbas, ¿no? Que es también necrófago y vampiro. ¿Se dicen solo Mosquito? Está Profanador de Tumbas, una película del 65 mexicana, de un científico alucinado. Pero es que Mosquito tiene otro nombre. Se me fue ahorita en este momento, no sé, se me olvidó. Busquen Mosquito de 1985, creo que es Mosquito, sí, 95 Mosquito. Buena película, excelente. Es holandesa, suiza, no recuerdo muy bien, pero es una película muy interesante sobre ese tema. Si a ustedes les gusta el cine así, digo, si no, no la miren. Tanzler, increíblemente en la Florida de los años 40, mucha gente lo vio como un romántico excéntrico. Su caso fue un circo mediático donde la opinión pública se dividió, su peligrosidad se consideró nula y su único objetivo ya no existía. Criminólogos, aquí está la paradoja. Mosbin quería ser padre de las muertas. Tanzler quería ser el esposo de un cadáver. Uno usaba la ciencia para crear un jardín de infantes eterno, el otro para detener el tiempo en un lecho nupcial podrido. ¿Quién es más peligroso? ¿El que colecciona fragmentos de muchas vidas o el que sacrifica la suya por una sombra de cera? Esto es Hit and Run. Y la respuesta se queda en la morgue. Hemos terminado la parte de la criminología. Pasamos a poemas y vamos a leer poemas de Jalil Gibran, El canto más libre, que un viejo sacerdote pidió, háblanos de la religión. Y él dijo, ¿acaso he hablado hoy de otra cosa? ¿No son todos los actos y todos los pensamientos religión? Y aun aquello que no es acto ni pensamiento, sino un milagro y una sorpresa brotando siempre en el alma, aun cuando las manos pican la piedra o atienden el telar. ¿Quién puede separar su fe de sus acciones o sus creencias de sus trabajos? ¿Quién es capaz de desplegar sus horas ante sí mismo diciendo, esto es para Dios y esto para mí, esto para mi espíritu y esto para mi cuerpo? Todas nuestras horas son alas que baten a través del espacio de persona a persona. El que usa su moralidad como su más bella vestidura, mejor andará desnudo. El sol y el viento no agrietarán su piel. Y aquel que define su conducta por medio de normas apresará su pájaro cantor en una jaula. El canto más libre no surge detrás de las rejas ni dentro de las jaulas. Y aquel para quien la adoración es una ventana que puede abrirse, pero también cerrarse, aún no conoce la mansión de su espíritu, que tiene ventanas que se extienden desde el alba. Vuestra vida de todos los días es vuestro templo y vuestra religión cada vez que en él entréis. Llevad con vosotros todo lo que tenéis. Llevad el arado y la fragua, el martillo y la guitarra, porque en recuerdos y todo lo que habéis hecho por gusto o por necesidad, porque en recuerdos no podéis elevaros por encima de vuestras obras, ni caer más abajo que vuestros fracasos y llevad con vosotros a todos los hombres, porque en la adoración no podéis volar más lejos que sus esperanzas, ni humillaros más bajo que vuestras angustias. Y si llegáis a conocer a Dios, no os convirtáis en explicadores de enigmas, mirad más bien vuestro alrededor y lo veréis jugando con vuestros hijos. Y mirad hacia lo alto, lo veréis caminando en la nube, desplegando sus brazos en el rayo y descendiendo en la lluvia. Lo veréis sonriendo en las flores y elevándose luego
para agitar sus manos desde los árboles. Jalil Gibran es un poeta libanés, 883-1931. Esto es parte de El Profeta. Espero que les guste ese poema de Jalil. Oh mi fe, mi sabiduría agreste y firme, por Jalil Gibran. El hombre prudente no oscila permanentemente entre la credulidad y el racionalismo, ni se columpia en el escepticismo. Sabe que el instinto también tiene su inteligencia y la certeza moral de la fe, a falta de razón clara, le puede servir muy bien de guía en la vida cotidiana. Menudo chapucero habría sido el creador si hubiera limitado el sentido moral, es decir, la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, solamente a los listos. Nada. Desde lo más profundo de mi corazón, un ave subió y voló hacia el cielo. Cada vez más alto subía, cada vez más grande crecía. Al principio no era sino una golondrina, luego una paloma, después un águila, más tarde tan enorme como una nube de primavera. Y por último, llenó los estrellados cielos. Desde mi corazón, un ave voló hacia el cielo. Creció más grande conforme volaba, pero no abandonó mi corazón. Oh, mi fe, mi sabiduría agreste y fuerte, ¿cómo volaría a tu altura y vería contigo el yo más grande del hombre grabado sobre el cielo? ¿Cómo convertiría este mar de mi interior en neblina para moverme contigo en el inconmensurable espacio? ¿Cómo puede un prisionero en el templo contemplar su cúpula dorada? ¿Cómo se estirará el corazón de la fruta para envolver también la fruta? Oh, mi fe, estoy encadenado tras estas cadenas de plata y ébano y no puedo volar contigo. Desde mi corazón subes hacia el cielo y es mi corazón el que te agarra y yo estaré contento. Bueno, ahora vamos con poemas de Rabindranath Tagore, el hindú. Muy bonitos los poemas de Tagore, muy domésticos, muy hogareños. El hogar, precisamente. No se ha puesto el sol todavía y aún no ha empezado la feria que han montado en la ribera. Pensé que había perdido todo mi tiempo y mis monedas, pero no, hermano mío, algo me resta aún. La suerte no me lo ha quitado todo. He acabado mi negocio, están hechas las cuentas y regreso a mi hogar. ¿Qué he de pagarte, guardián? Tranquilízate, algo me resta aún. La suerte no me lo ha quitado todo. Se ha detenido el viento y las nubes oscuras y bajas del crepúsculo no anuncian nada bueno. El agua espera callada el vendaval. Voy a pasar al otro lado del río, pues tengo miedo de que caiga la noche. ¿Me pides el dinero de viaje, barquero? Sí, hermano mío, algo me resta aún. La suerte no me lo ha quitado todo. Un mendigo se ha sentado a la vera del camino, debajo de un árbol. Me mira esperando con timidez. Es muy posible que crea que yo llevo mucho dinero. Sí, hermano mío, algo me resta aún. La suerte no me lo ha quitado todo. Ya ha caído la noche y se ha desvanecido el camino desierto. Brillan las luciérnagas en medio de las frondas. ¿Quién me andará siguiendo en silencio, ocultándose si me vuelvo a mirar? ¿Quieres robarme, verdad? Pues no te marcharás con las manos vacías, pues algo me resta aún. La suerte no me lo ha quitado todo. Luego, cuando a medianoche llego a mi casa con la bolsa sin nada, tú me estás aguardando la puerta con un mirar ansioso, insomne y silenciosa, y te echas en mi regazo como un tímido pájaro lleno de amor. Sí, sí, Dios mío, ¿cuánto me resta aún? La suerte no me lo ha quitado todo. El discípulo, por Rabindranath Tagore. Tu lenguaje, Señor, es muy sencillo, mas no así el de tus discípulos que hablan en tu nombre
Yo comprendo la voz de tus alas y el silencio de tus árboles. Comprendo la escritura de tus estrellas con que nos explicas el cielo. Comprendo la líquida redacción de tus ríos y el idioma soñador del humo, en donde se evaporan los sueños de los hombres. Yo entiendo, Señor, tu mundo, que la luz nos describe cada día con su tenue voz. Y beso en la luz la orilla de tu manto. El viento pasa enumerando tus flores, tus piedras, y yo de rodillas te toco en la piedra y en la flor. A veces pego mi oído al corazón de la noche para oír el eco de tu corazón. Tu lenguaje es sencillo, mas no así el de tus discípulos que hablan en tu nombre. Pero yo te comprendo, Señor. Algo religiosos estos poemas. Yo no tengo ninguna religión ni denominación. Soy escéptico. Y de hecho, en uno de los poemas decía Gibran que no hay que ser escéptico, pero yo respeto eso. Cada quien tiene su opinión. Ustedes, cada quien puede adorar lo que quiera, puede creer o no creer. Eso es cuestión personal. Ahora voy a leer poemas de mi retablo de poesía. Este poema se llama Ya no quiero llorar y de hecho ya es como un paso, ¿no? Saliendo de esa vereda oscura de poesía triste que hemos pasado. Ya no quiero llorar por Rolando Enrique Rosales Murga. Con mi voz entrecortada le pregunté a la miseria el porqué de mi desdicha, por qué me golpeaban los desdenes cual kamikazes. Entre mi ironía encontré gritos desesperados. Desenfrenadamente mi mente empezó a sangrar. Los espurios que me quedaron me servían de látigos. Los vergeles se secaron. Ya no viene la paz a pastar. Ya no bebo del solaz. Mis recuerdos ya solo son un pensamiento falaz. Sé que soy un paria que sufre de paranoia, pero en esta noche se viste la luna de novia. Solo no pido volver a llorar. Paria es un término hindú para alguien insignificante, como Nemo, en latín nada. Paria eso significa insignificante. Esta es Lágrimas de Sangre por Rolando Enrique Rosales Murga. Está fuerte la tristeza, ustedes. Era un adolescente triste realmente, pero ahora veo estos poemas con amor, los acepto, me gustan. Me envuelven las alas de la tristeza, el viento, oraciones de dolor reza. Mientras me lamento, encuentro partes de mi alma recomidas por la vida. Cuánta sangre lloro en esta noche, bebo mis lágrimas, grito mis penas, y desesperado me corto las venas. Mientras fluye el vital de vida fuera de mí, me extasío escuchando la danza de los súcubos, me echo a la deshonra que se me imputa, lanzo a mi cuello y mi piel amedrenta. Si la serpiente que muerde mi talón pudiera librarme de mi carnal prisión, sería lleno de dicha, pues llegaría a la vega de mis ancestros. Si mis ancestros me librasen, pero la ignominia se recarga en mi hombro, me besa los labios, envenenándolos y sangrándolos. Sostengo mi manto, cobarde puñal, en mi mano cobarde puñal, que me lleva hacia la nada. Así termina el canto de un alma desesperada. Hemos terminado, nos pasamos de 33 minutos. Me va a tocar que editar en Clipchamp. Va a costar, pero va a tocar. Así que tengan una buena noche, suscríbanse, comenten, den like, compartan. Excelente noche.